Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Hemos llegado al final de este maravilloso tema en el libro de Juan. Sé que muchas historias, conceptos y anécdotas del libro han sido nuevas para nosotros. Nos han profundizado más en el interés que Juan tiene de comprobar que Jesús es el Mesías, que sea reconocido como el Señor y Salvador y que podamos cumplir con la gran comisión. Así que es bien lindo poder compartir con ustedes este último tema antes de terminar este maravilloso año, un año muy bendecido. Esta última lección tengo la oportunidad de grabarla aquí en Guatemala, en un lugar que se llama Los Paz, en donde mientras grabo este tema vine a realizar la última campaña evangelística de este año. Así que en la número 13, por favor, la herramienta. Queremos enviaros una herramienta en PDF que se llama Los gobernantes judíos después de Pilato. Este entendimiento nos va a ayudar a ver cómo fueron los sucesores después de Pilato y quiénes eran los gobernantes hasta el año 70, cuando Roma hace la destrucción de Jerusalén. Así que va a ser una herramienta muy, muy buena. Recuerde, si usted ya está en uno de los 22 grupos, no la pida, esté pilas a la salida de esta lección el sábado al mediodía y baje su lección. Si no está y lo quiere tener, escriba al teléfono que aparece en pantalla aquí, no estoy en un grupo y solicito la herramienta. Así que, bueno, bienvenidos. El tema se titula Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Lecciones de la Biblia. A continuación. No olvide apoyar el Plan 50.000. Con su ayuda lograremos el Centro de Bienestar Campo Verde en Pereira. Muy bien, vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna y ellas testifican de mí. Bueno, vamos a tratar 5 temas de manera muy concreta. El primer tema es las formas diferentes de cierre de cada uno de los evangelistas con respecto a su narrativa de la vida de Cristo. Por ejemplo, miremos a Mateo. Mateo termina con la gran comisión de ir y predicar el evangelio, pero él sí menciona la ascensión de Cristo y la menciona claramente. Tenemos a Marcos. Marcos se concentra en el epílogo. ¿Qué es epílogo? El epílogo es el final, una palabra para decir la conclusión. Terminamos ahí. Marcos se concentra en la resurrección, pero la liga con la gran comisión. Mire que Mateo da lo poderoso que es la ascensión de Cristo, encargándole una tarea a los discípulos. Todo poder me es dado en la tierra, así que yo les doy ese poder para que vayan y prediquen. Pero en cambio, Marcos lo liga con la resurrección. Resucitarse a sí mismo, como lo hizo Cristo, es de poder. Ahora, ese poder con el cual yo me he resucitado, se lo doy a ustedes para que vayan y prediquen el evangelio. Lucas se concentra en los caminantes de Emaús, la tristeza que tienen y ahora la aparición y la desaparición de Cristo y luego diciéndoles vayan y prediquen el evangelio. ¿Por qué Lucas lo hace de esta manera? Lucas le está hablando a un dignatario romano llamado Teófilo. Entonces Teófilo es alguien que no cree en Dios, que ama a Dios, como su nombre lo dice, pero necesita confirmarle Lucas que Cristo es el Salvador del mundo. Ese poder de Cristo está en la compañía con 2 discípulos, que será la misma compañía que nos dará para ir a cumplir la gran comisión. Pero ahora concentrémonos en Juan. Juan entonces relata en el capítulo número 21 una nueva aparición de Cristo, pero esta vez en una playa. Y en esa playa ocurre la pesca milagrosa, ocurre la entrevista con Pedro y las 3 preguntas que Jesús le hace a Pedro, que analizaremos ahora a continuación. ¿Por qué Juan elige este estilo? La pesca milagrosa que primero ocurrió cuando los llamó a ser discípulos, le confirmó a ellos quién los estaba llamando. Alguien poderoso que podía decir, tiren la red de la mano derecha
y la red casi que se rompía. Para cerrar esto de su ministerio y su despedida, vuelve a repetir este milagro de la pesca, para garantizarles que en la tarea que les va a enviar como pescadores de hombres, Él les va a dar el éxito. Pero aquí hay algo fundamental en el cierre de Juan que no está en los otros evangelios, y es el diálogo en la playa y el evento de un Cristo muy humano y muy cercano a sus discípulos. Voy a leerles de Juan 21, versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, nosotros vamos también. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces, aquí otra vez aparece el Cristo humano, cercano a sus discípulos. Porque en el versículo 5 les da un término que a mí me encanta. Dice así, les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Y otra vez les dice, manden la red a la derecha. Y vinieron todos los peces. Un Cristo preocupado por sus discípulos. Hijitos. La pesca representa la comida diaria que tenemos que ingerir. Él está preocupado porque haya comida en nuestras mesas. Hijitos, ¿tienen algo de comer? No se preocupen, yo se lo voy a dar. Trabajen, tiren la red a la derecha. El supermercado no le va a llegar a la puerta de la casa. Tire la red a la derecha. Haga bien lo que usted sabe hacer, con excelencia, con honradez, que haya transparencia en lo que hagamos para reflejar el carácter de Cristo. Pero cuando ellos vienen a la playa, Él ya les tiene pescado asado y ellos han sacado una gran cantidad de peces, 153 peces según el versículo número 11 del capítulo 21. Y en el versículo 12 ahí está ese amor maravilloso del mismo Cristo que acompañó a esos discípulos y que hoy nos acompaña a nosotros. Dice así el versículo 12, venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Un Cristo inmensamente preocupado por sus discípulos. Esto me parece un cierre precioso, a diferencia de los otros. Este es un Cristo que se manifiesta cercano a sus discípulos. Estar cercano a ti y a mí, está preocupado por nuestras necesidades, pero lo demuestra dándonos el pez, dándonos el pan, pero ahora satisfaciendo una necesidad muy puntual en las preguntas que le hace a Pedro en la playa. Así que vamos con el siguiente tema que se llama las 3 preguntas. Esas 3 preguntas están en Juan 21, está en el versículo 15, está en el versículo 16 y está en el versículo 17. Las voy a leer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. En el tema de esta semana, específicamente mañana en la lección de mañana, vamos a profundizar un poco más sobre lo de Pedro, pero déjeme decirle solo una cosa, antes de que usted vea el video de mañana. ¿Por qué 3 veces le pregunta a Cristo a Pedro que si lo ama? En español aparece me amas, pero en el griego hay una diferenciación de cada vez que dice me amas, y lo veremos en el repaso del día de mañana. Ustedes recuerdan que Cristo le avisó a Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Marcos es el que nos da una evidencia mucho más clara al respecto de esta escena. Pedro llega la primera vez a Jesús y el diablo canta después de esa primera vez. Ahí debió haber reaccionado. Pero Pedro llega a la segunda y la tercera y el gallo vuelve a cantar. Y ahí él se acuerda.
3 veces Jesús negó a Pedro. Por eso Jesús está aquí nivelando la cancha a favor de Pedro. Tú me fallaste 3 veces, te voy a preguntar 3 veces si me amas para que todo el mundo sepa que estamos empatados y que no me debes nada. Este es el Cristo maravilloso que nosotros tenemos. Es un Jesús que conoce nuestras emociones, que conoce nuestras heridas, que conoce cuántas veces nos hemos equivocado, pero que delante de otros o de manera individual y privada, Él quiere restaurar al ser humano. No importa cuál haya sido tu problema, tu error, no lo puedes arrastrar absolutamente en la vida. Hay que dejarlo ahí, lo que Cristo estaba diciéndole a Pedro. Pedro, vamos a dejar aquí el problema emocional que tienes. Profundizaremos mañana más en eso, pero esa es la razón por la que le pregunta 3 veces. Pedro negó 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces y ahora estamos en paz, mi hermano. No me debes nada. Qué bueno estar en paz con Jesús. Siguiente punto, oír y escuchar. ¿Qué es oír? Oír es un fenómeno físico en donde yo escucho un sonido, no lo interpreto, no lo analizo y el sonido se va y hasta permanece y no me doy cuenta de él. En este momento hay gallos cantando alrededor, en donde estoy, pero me doy cuenta de los gallos ahorita, pero yo los sigo oyendo porque es un sonido que queda ahí, pero ya no me afecta. Pueden cantar 1000 veces los gallos, pero yo ya no los estoy, no me están perturbando. Pero ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Escuchar es más que físico. Escuchar es, el sonido entra y yo digo, ajá, es un gallo. Y como esta mañana salí a trotar, digo, es el gallo colorado que vi en una casa. Y comienzo a hacer todo un análisis de lo que he escuchado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Los discípulos oyeron a Cristo todo el tiempo, pero no lo escucharon. Les dijo de su resurrección, les dijo de su muerte. Por eso están aquí asustados, ¿ve? En Juan 21:12 dice, venid y comed, y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, porque eso todavía les daba vuelta en la cabeza. Jesús les dice, me voy al Padre, les envío otro Consolador. Les dijo de todo. Oyeron, pero no escucharon. Es una lección muy importante para hoy. Hemos oído la palabra, pero se volvió un ruido más en nuestra mente, en nuestro oído, y se desecha. Hay que escuchar a Dios, hay que analizar lo que Él me dijo. ¿Cuántas cosas tiene por decirnos en nuestra vida que están aquí claramente fundamentadas? Nos casaríamos mejor, tendríamos un mejor negocio, tendríamos una mejor vida, tomaríamos mejores decisiones. Estamos llamados a dejar de oír y a escuchar la voz de Dios. Y ojo, esa voz de Dios no se escucha ahí cerrando los ojos media hora y esperando que Dios me hable. No, Dios habla a través de su palabra. Esa es su voz. Yo le hablo a Él cuando oro, pero Él me habla a través de su palabra. Por eso hacemos un inmenso énfasis en leer la palabra para escuchar la voz de Dios. Cuando tú digas, Dios me habló, pregúntele en qué versículo y en qué capítulo de la Biblia te lo dijo. Vamos al punto 3. Yo lo llamo permanecer. Ustedes recuerdan que en Juan 15, y también lo vamos a ampliar esta semana, el Señor dijo, ustedes sin mí no pueden llevar fruto. Mírenme a mí, permanezcan en mí. Hay aquí un incidente entre Pedro y Jesús que de manera indirecta nos invita a mirar a Cristo y no a mirar a los demás. ¿Cuál es el incidente? Voy a leer Juan 21, el versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto quiso dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Estos versículos se refieren a la muerte de Pedro. Te extenderán las manos. Pedro muere crucificado. La tradición dice que pidió que lo crucificaran al revés. Pero miren que Pedro, el Señor le dice a Pedro, así vas a morir, tú mírame a mí, sígueme, sé mi discípulo. Ahora miren la pregunta que hizo Pedro. Versículo 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, Juan, el que está escribiendo este evangelio. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él,
y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Óyeme, Pedro, en lugar de estar preocupado por él, por su vida, por ser un buen discípulo, está preocupado por Juan. Cristo dijo, sígame a mí, usted tiene que ser mi discípulo, sígame a mí. Sí, Señor, pero ¿y él? Miren qué respuesta tan linda de Cristo. Versículo 21, versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ojo. Jesús le decía a Pedro, oye Pedro, no se meta en lo que le toca a Juan, eso es cosa mía, usted sígame a mí. Hoy vivimos engañados viendo conceptos de hombres. Es bueno tener mentores, gente que nos ayude, que nos guíe, pero eso no puede superar a Cristo como guía de nuestra vida. Yo les digo algo, muchas veces Dios permite que los buenos amigos que uno tiene lo decepcionen y lo engañen a uno para que uno aprenda la lección clave de la vida. No podemos confiar en los hombres todo el tiempo. Nuestra confianza debe estar en Cristo. Y esa es una lección interesante, muy interesante porque confiamos en nuestras amistades. Eso es bueno, tener buenos amigos, amigos del corazón. Pero no se preocupe cuando alguien lo defraude, cuando alguien le quede mal. Eso es para que pongamos nuestra mente y nuestra vista en Cristo. Este incidente solo lo menciona Juan, porque dice que después se malinterpretó diciendo que Juan quedaría vivo hasta la segunda venida de Cristo, y eso no fue lo que dijo. Cristo lo que le dijo a Pedro, Pedro, usted se va a morir crucificado, míreme a mí y sígame. Y de Juan, eso es cosa mía, si yo quiero que él quede hasta mi venida, eso no te importa a ti. Cariñoso Cristo al decirlo. Por eso el libro de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es más, hasta en estos asuntos teológicos es muy importante no seguir el concepto de hombres. Nosotros les hablamos a ustedes, les transmitimos la palabra. Por lo menos de mi lado hay un esfuerzo por estudiar la Biblia, apegarme a la Biblia, ser muy honesto y sincero en lo que se dice. Pero ustedes no pueden confiar plenamente en eso, no pueden tener un evangelio de segunda mano. Esto es bueno, pero algunos han dejado de mirar el folleto solo escuchando repaso de otros. Eso es confiar solamente en el hombre. Este librito es hecho por seres humanos imperfectos que pueden cometer errores al escribirlo. Pero es que para eso están los textos que se colocan aquí. Es que este no es el centro. Esto solo es una herramienta para conducirme al estudio diario de la Biblia. Y el estudio diario de la Biblia me lleva a tener una comunión con Jesús. Así que no andes preocupado, ¿y aquel cuál es el futuro? ¿Y cuál es el futuro? No. Cristo le dijo, Pedro, míreme a mí, sígame a mí. No quitemos los ojos de Cristo. Los seres humanos defraudamos, engañamos. Por eso usted tenga los ojos puestos siempre en Cristo Jesús a través del estudio de la palabra. Bien, vamos al siguiente punto. Juan el testigo. Cuando lee uno en Juan 21, 24 dice lo siguiente, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan simplemente es un puente, la palabra testigo en el Evangelio de Juan aparece 29 veces y en Lucas solo aparece 2 veces. Aquí nos está dando un énfasis especial. Ser testigos. ¿Qué es ser testigo? Un testigo es el que tiene una vivencia personalizada con un incidente. Muchos de nosotros no tenemos una vivencia con Cristo directa. Por eso no somos testigos de nada. Esa es la razón por la que no le compartimos la palabra a otra persona. No hay un Cristo vivo en nuestra vida. Sumergirse cada día en las páginas de la Biblia y leer de Cristo. Usted no necesita leer mucho, poco con atención. Fíjese en los detalles, en las palabras. Aquí hay un verbo, aquí hay un adverbio de lugar o de tiempo. Aquí hay una pregunta, dijo, ¿y después de esto? Y usted se pregunta, ¿y después de qué? Hay que tener una experiencia con Cristo. Y el último punto, ¿y ahora qué?
¿Qué va a pasar conmigo? Hace unos meses atrás estudiamos un tema sobre el discipulado. Y el discipulado es ir a traer a otros a Cristo. ¿Ya empezó a ser discipulado? ¿Ya empezaste a ejercer discipulado? Juan se ha esforzado por presentar testimonios de muchas personas acerca de Cristo. Él es el Mesías, Él es el Señor. Pero Juan también nos contó testimonios de personas que tuvieron una cercanía con Él, que se acercaron a Él a través de sus dificultades, a través de la muerte de un familiar, a través de una enfermedad, a través de una complicación. Vamos a Él y tenemos una relación con Él. Llévale tus cosas, llévale todo lo que eres, todo lo que sientes. Y yo sé que el Señor tendrá misericordia. Porque ahora, ¿qué voy a hacer? Pues la palabra clave es ser testigo. Tengo que ser un testigo de lo que yo he aprendido. El testigo cuenta, dice cómo ocurrieron las cosas. En el próximo trimestre hablaremos sobre el amor de Dios y su justicia. Vamos a ver temas como la gracia de Dios, un Dios apasionado y compasivo, qué es la ira del amor divino, entenderemos el conflicto cósmico y el amor y la justicia, que son dos mandamientos muy importantes en nuestra vida. Así que consiga el material, téngalo, léalo para que sea de un gran provecho. Estoy muy agradecido con Dios de que nos ha ayudado a tener durante estos 3 meses listo este pan para ser servido a la mesa. Oramos. Gracias, oh Señor, por habernos acompañado estos 3 meses en el Evangelio de Juan. En tu nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.